Buenos días, mi nombre es Andrea. Yo soy la residente de segundo año de medicina vascular y el día de hoy vamos a estar hablando del síndrome del opérculo torácico, más que todo enfocados en el estudio diagnóstico de esta patología. Entonces, para empezar, la definición del síndrome del opérculo torácico son signos y síntomas derivados de la compresión neural y vascular de las estructuras que pasan por el desfiladero toracobraquial. Ya nos vamos a dar cuenta que digamos esto es un poco complejo porque depende mucho del sitio de la compresión, de cuál es la compresión y de los síntomas, pues y por eso digamos que siempre va a ser un desafío a la hora de evaluar estos pacientes. Entonces, vamos a tener diferentes grados de severidad de la enfermedad. Aproximadamente el pico de presentación va entre los 20 a los 40 años, más que todo se presentan mujeres, más o menos el 70% del síndrome hipercolotrásico es en mujeres. 3 a 80 por cada 1000 personas van a presentar este síndrome y hasta el 8% de la población en algún momento de la vida va a presentar algún síntoma que se pueda correlacionar con síndrome hipercolotrásico. Entonces es una patología que es bastante frecuente. Pero afortunadamente de toda la cantidad de pacientes que tienen, pues digamos, como la sintomatología y ya el diagnóstico de síndrome de opérculo torácico, solo el 5% van a requerir manejo quirúrgico y el resto, el 95%, será un manejo netamente clínico. Entonces, en cuanto a la anatomía, vamos a tener, digamos, un compromiso del paquete vasculonervioso por tres, digamos, como triángulos o tres compartimentos que se generan en la parte superior del miembro superior. Entonces, vamos a tener el triángulo interescalénico, como lo podemos ver acá, es un triángulo que se forma entre la clavícula y entre el músculo escaleno, que vamos a tener el músculo escaleno dividido en tres y vamos a tener una compresión dada por el escaleno anterior y por el escaleno medio. ¿Eso por qué? Ya les voy a mostrar cómo pasan, digamos, como estas estructuras en este compartimento y el por qué se puede generar como tal este síndrome operculotorácico. El segundo es el espacio costoclavicular. El espacio costoclavicular entonces está compuesto por la primer costilla más la clavícula y vamos a tener un tercer compartimento que va a ser un poquito más distal, que es el retropectoral menor, en el cual vamos a tener una compresión dada por el músculo pectoral menor con la parrilla costal. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta que puedo tener un compromiso de estos tres compartimentos? Porque incluso dependiendo de dónde esté el compromiso, vamos a tener el mayor, digamos, como componente de compresión a alguna de las estructuras anatómicas. Me explico. El triángulo de los escalenos, como pueden ver ustedes acá, cuando vemos entonces el escaleno anterior, el escaleno medio, va a tener más que todo una compresión sobre estructuras arteriales, pero aquí es donde va a estar más importante la compresión del plexo braquial. ¿Por qué? Porque casi que todo el plexo braquial, desde C5 hasta T1, va a pasar por este compartimento. Entonces, cuando yo tengo un aumento, ya sea de la masa muscular, ahorita vamos a mirar pues como todas las causas y que me generan algún tipo de compresión, por lo general aquí vamos a tener desarrollo más que todo de síntomas neurológicos, más que vasculares, aunque podríamos tener también un compromiso vascular dado por compresión arterial. Entonces, todos estos, digamos que estas salidas de nerviosas van a pasar por acá, por este triángulo escaleno y dependiendo de la compresión a qué nivel va, si más superior o más inferior, vamos a tener el compromiso de alguno de estos nervios, ya sea S5, S6, S7 hasta T1. El otro va a ser, digamos, como este espacio costoclavicular. En este espacio es costoclavicular vamos a tener el compromiso del mismo paquete que vamos a tener la arteria y el nervio y el paquete pues del plexo braquial, pero también en este vamos a tener ya es un compromiso más que todo venoso, que va a ser, digamos, como el que más importancia va a tener cuando tenemos un compromiso de este triángulo costoclavicular, porque va a ser el que va a estar en el vértice, digamos, como de la unión de la clavícula con la costilla. Entonces muchas veces lo que vamos a tener acá va a ser más compromiso vascular, aunque también pues vamos a poder tener compromiso de las otras dos estructuras. Entonces acá lo podemos ver, vamos a tener aquí sí tanto el compromiso
de la arteria con los nervios, pero también compromiso venoso. Y por último, es el del espacio del triángulo del pectoral menor con la parrilla costal. Este va a ser un poco más distal. Aquí en este, pues vamos a tener el compromiso también de las tres estructuras, pero el compromiso, digamos que nervioso, va a ser ya un poquito más, digamos, como más claro por cuál nervio más periférico va a ser el de la presentación, pero este es el clásico que se va a presentar en compromisos vasculares, porque acá sí digamos que vamos a tener ya un compromiso vascular tanto arterial como nervioso por el paso, pues digamos como estas estructuras al cambiar de la arteria subclavia, vena subclavia a la arteria y vena axilar. Entonces, ¿por qué se puede generar algún compromiso de estos compartimentos? Entonces, la mayoría de las veces es por anormalidad en tejidos blandos, hasta un 70% de los pacientes van a tener alguna anomalía en los tejidos blandos, específicamente entonces en estas estructuras musculares que van a generar esa compresión. ¿Cuáles pueden ser? Bandas fibrosas, o porque hayan variaciones en la inserción, o porque hayan músculos supernumerarios, o porque hayan cicatrizaciones, o porque hayan constante, digamos, como trauma digamos, en estas estructuras por estos músculos. El 30% van a ser por anomalías esqueléticas y óseas, entonces porque tengamos presencia de costillas cervicales, una apófisis transversa en C7, que esté bastante elongada, primeras costillas anómalas, o porque tenga algún tipo de fractura de la clavícula o la costilla que me generen, digamos, como algo más traumático. Y vamos a tener otro que es la postura y la morfología, y son pacientes que tienen malas posturas, entonces que van a tener un desarrollo también, digamos, como anómalo de los tejidos blandos y de las estructuras óseas, o porque tengamos musculaturas muy débiles en personas muy delgadas que con cualquier cosa me generan, digamos, como compresión extrínseca. Y muy importante y es que hasta el 70% de los pacientes van a tener algún tipo de antecedente de trauma o una acción repetida. Esto se va a ver mucho, por ejemplo, en los pacientes que tienen grandes musculaturas y que hacen siempre, digamos, como los mismos ejercicios para la generación de hipertrofia muscular, y que esta acción repetida me va a generar digamos, como alguna alteración, más que todo de tejidos blandos en los compartimentos del opérculo torácico. Entonces, ¿cómo se va a clasificar? Vamos a tener una clasificación según la estructura. Entonces, tenemos un síndrome de opérculo torácico neurológico, que va a ser por compromiso del plexo braquial, arterial por un compromiso de la arteria subclavia, venoso por un compromiso de la vena subclavia, pero también vamos a tener un compromiso que va a ser mixto, en el cual voy a poder tener, en los casos más graves, un compromiso de las tres, algo que pues casi que no se ve, o que vaya a tener síntomas neurológicos más un compromiso arterial o un compromiso venoso. ¿Cuál es, digamos, como una de las grandes dificultades en esta clasificación? Que si bien, por ejemplo, vamos a tener la clasificación del síndrome opérculo torácico neurogénico, entre este también vamos a tener subclasificaciones, porque los síntomas y los hallazgos van a variar. Entonces, esta, digamos que va a ser el reto diagnóstico más grande en el síndrome opérculo torácico, específicamente cuando tenemos compromiso neurológico, que es por la compresión de las raíces del plexo braquial. La mayoría de los pacientes que tienen opérculo torácico van a tener, es un síndrome opérculo torácico neurológico, más del 90% de los casos, pero también va a tener una subclasificación. Vamos a tener un síndrome de opérculo torácico neurológico inespecífico, y es el paciente que tiene los síntomas, pero que cuando hacemos diagnósticos electrofisiológicos, o sea, una electromiografía, va a estar normal. Y este es el que se presenta en un 95 o un 100% de los casos. Mientras que el opérculo torácico neurológico verdadero es cuando yo ya tengo una confirmación por algún método diagnóstico, específicamente la electromiografía y las velocidades de conducción, de que tengo específicamente un compromiso de alguna de las raíces de ese plexo braquial, y ese está casi que entre un 1 a un 5% de los casos de opérculo torácico neurogénico. O sea que la mayoría de las veces, en general, vamos a estar frente a un síndrome de opérculo torácico neurogénico, y de ellos en un síndrome de opérculo torácico neurogénico inespecífico. En cuanto al vascular, pues digamos que no, en el arterial no vamos a tener ninguna subclasificación, mientras que en el venoso sí, digamos que podemos, dado que uno de los síntomas del síndrome de opérculo torácico venoso es que el paciente tenga trombosis, entonces vamos a tener una clasificación. Y en este vamos a tener estos dos subtipos, el síndrome de Payet, que es, digamos, cuando yo ya tengo
una trombosis de esfuerzo en la vena subclavia por esas lesiones repetidas, pero también vamos a tener otro síndrome, que es el síndrome de McCleary, que es cuando ya tengo una imagen que me confirma que tengo una alteración, una estenosis por compresión venosa, pero que el paciente aún no ha tenido trombosis. Entonces, esa va a ser, digamos, como esa subclasificación del síndrome pérculo torácico venoso. Entonces, hablando del neurogénico, ya vimos que entonces el 95% de los casos van a ser este subtipo. Se va a presentar más que todo en pacientes de 20 a 40 años, va a ser por esa compresión del plexo braquial, y los factores predisponentes van a ser por traumas en el cuello o por anomalías, digamos, musculoesqueléticas, porque tengamos un canal escaleno estrecho, porque tengamos costillas cervicales que evaluemos, digamos, al examen físico por imágenes, o por actividades repetidas en elevación de los brazos. Ya vamos a mirar que los síntomas son múltiples, pero van a ser más que todo síntomas que se pueden, digamos, confundir mucho con el compromiso vascular por dolor y edema, pero que definitivamente los síntomas predominantes van a ser sensitivos y muchas veces también motores. La fisiopatología de esto es porque al yo tener mucho estiramiento de las fibras musculares, pues hago esa compresión del plexo braquial, eso me genera cicatrización y fibrosis, y finalmente son pacientes que tienen unos síntomas que van a ser bastante difíciles de manejar. En cuanto al diagnóstico, vamos a mirar un poquito más a profundidad cómo se va a realizar. El venoso se presenta solo en un 2 a 3% de los casos, entonces afortunadamente no es algo muy común, también más que todo en pacientes jóvenes. La media de edad va a ser 32 años, este sí no va a tener una predisposición hombre-mujer, van a ser digamos que iguales, y como les digo, pues también es conocido como el síndrome de Payet, que es el que me genera como tal una trombosis del sistema venoso por una obstrucción de alguno de este vaso de salida por alguno de esos triángulos que me genera la compresión. Entonces, los factores predisponentes también van a ser, digamos, muy anatómicos. En este vamos a tener también una muy importante, y es en las personas muy musculosas, en las pacientes que hacen levantamientos de pesas o que siempre, digamos, que hacen deportes con alguno de los miembros superiores, porque vamos a tener esa hipertrofia de estos músculos, más que todo del pectoral, que me va a generar una compresión extrínseca. Entonces, lo que hacemos o lo que pasa es que al tener esa compresión, obviamente eso hace estasis, vamos a tener completamente una compresión extrínseca, entonces se puede generar ahí flujo turbulento que me lleva finalmente a la generación de trombos, o pues digamos a fibrosis de este compartimento, que si bien no me genera trombosis, pues sí me va a generar una obstrucción al flujo. Y lo otro es que puede ser secundario, más que todo porque tengamos algún dispositivo que me genere la compresión, como por ejemplo los marcapasos. Los síntomas van a ser muy de síntomas venosos, de trombosis venosa profunda en el miembro superior, pues digamos como afectado, y como les digo, pues el diagnóstico ahorita vamos a hacer un poquito más de énfasis en él, pero pues vamos a tener un diagnóstico más también enfocado a descartar complicaciones como por ejemplo la trombosis. Y el arterial es el más raro de todos, se va a presentar en un 1 a un 2% de los casos, también en personas jóvenes. Esta va a estar muy asociada también a anomalías óseas, más que todo a costillas cervicales o una primera costilla anómala, pero esta sí, digamos que va a tener casi que un compromiso arterial, anatómico, perdón, de base. Lo mismo, la fisiopatología se da por esa compresión, esa estasis que me genera finalmente también unas dilataciones y aneurismas post-estenóticas, pues, o sea, post-compresión, y ellos me pueden generar en la mayoría de los casos complicaciones muy distales como embolización, que me generan, digamos, como la clínica más florida del paciente. Entonces, pueden ser asintomáticos o pueden llegar en el escenario de una isquemia aguda o una isquemia, pues, digamos, muy distal, por embolización distal, por compromiso arterial. Pero también se puede manifestar como síndrome de Raynaud unilateral, o que yo encuentre masas pulsátiles o soplos por esas aneurismas que se generan después de la compresión. Entonces, cuando vamos a evaluar los síntomas, y eso va a ser muy importante, que aquí es que empieza, digamos, como todo el ejercicio diagnóstico del síndrome de opérculo torácico, y es
poder mirar cómo lo voy a clasificar desde que el paciente llega, o sea, cuál es la clínica del paciente y qué me indica, si es más neurológico, si es más venoso, si es más arterial. Digamos que el arterial y el venoso no van a tener como tanta complicación en el diagnóstico porque pues van a tener una clínica mucho más florida. El venoso, como les digo, va a comportarse mucho como si fuera el escenario de una trombosis venosa profunda. Son pacientes que hacen dolor, edema unilateral, sensación de pesadez, de rigidez, pueden tener síntomas periféricos, pero muy asociados a toda la clínica, digamos, como del edema y el dolor en la extremidad. El arterial, lo contrario, vamos a tener extremidades que van a estar frías, que van a tener parestesias y síntomas neurológicos, pero también secundarios a una ausencia muchas veces de pulsos, llenados capilares lentos. Entonces hacen mucha clínica pues de compromiso arterial en la extremidad. Pero definitivamente el que es más retador es la identificación del síndrome opérculo-torácico neurogénico. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de cuáles son las raíces que están comprometidas. Entonces, puedo tener compromisos sensoriales en los primeros 3 dedos de la mano cuando tengo compromisos de C5 a C7 o que tenga incluso síntomas que no estén relacionados con la extremidad, entumecimiento en la mejilla, en el lóbulo de la oreja, obviamente pues en ciertas partes de la extremidad, en las caras lateral o en el codo, voy a tener dolor cervical. Muchas veces los pacientes tienen pseudoanginas, hacen como si fueran dolores en el pecho, en los hombros, dolores en la mandíbula, entonces pueden simular otros, digamos, como patologías como síndromes coronarios agudos, o podemos tener síntomas muy difusos como mareo, vértigo, visión borrosa. Cuando yo ya tengo compromiso un poquito más de abajo, de C7 a T1, voy a tener es compromiso del cuarto al quinto dedo, sensaciones de parestesias más en el lado medial de la extremidad y voy a empezar a tener también ya compromisos más distales en la mano, en los que vamos a tener atrofia, tenar o hipotenar y que esta sí digamos que va a tener pues digamos una asociación un poquito más clara con el compromiso de estas raíces nerviosas. Entonces, digamos que en estos va a depender mucho de cuál es el compromiso de la raíz, el síntoma que nos va a dar, pero cuando miramos los inespecíficos, como bien su nombre lo dice, hasta los síntomas son inespecíficos, entonces terminan siendo síntomas que son transitorios, que son pues como síntomas neurológicos, pero que no son demasiado claros, parestesias en cualquier distribución, sensación de fatiga o de debilidad en la mano o en el brazo y más hacer ciertos movimientos, sienten rigidez, pueden tener también muchas veces como muchos síntomas vasoespásticos y como de regulación del tono, entonces pueden simular mucho también como compromisos arteriales, también pueden simular compromisos venosos porque el paciente puede tener también edema por el control, pérdida del control también motor en la extremidad, entonces van a terminar siendo síntomas bastante difusos que nos van, digamos, muchas veces a confundir en cuál es, digamos, que el escenario en el que nos estamos enfrentando al paciente. Algo que pasa es que los síntomas aumentan al final del día, esto es algo que es muy de síntomas neurológicos, pues de dolores neurogénicos, entonces es algo que nos puede como hablar mucho de que estamos frente a un síndrome de pérculo torácico neurogénico en específico y que también se presenta con ciertas posturas, como por ejemplo la clásica, y es al levantar la extremidad, al montarse a un bus, al pegarse de alguna baranda, que el paciente empieza a desarrollar más los síntomas. Entonces, una vez, digamos, buscándolo en cuanto a los síntomas para saber en qué escenario estamos, pues nos tenemos que ayudar mucho también del examen físico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Muchas veces al examen físico simplemente vamos a encontrar alteraciones anatómicas muy visibles, entonces podemos encontrar de una vez que tenemos costillas cervicales, entonces como que eso ya de entrada sí nos aumenta mucho la probabilidad pretest, pero tenemos que hacer una muy buena evaluación de la parte de tejidos blandos de la extremidad. Entonces, que no vaya a tener un hombro que esté más caído que el otro, que también nos pueda sugerir que vamos a tener algún tipo de debilidad secundaria, una denervación de alguna de las musculaturas que nos sostienen, digamos, como la parte escapular,
si encuentro algún tipo de atrofia muscular, específicamente en el aductor de la mano, o que tengamos una eminencia hipotenar, digamos, como más atrófica, pacientes que puedan tener frialdad en las manos o hinchazón en los dedos con cambios de la coloración, que como les digo, eso, si tengo buenos pulsos y buen llenado capilar, también puede ser por síntomas neurogénicos. Mirar muy bien que no tenga edema en la extremidad, la distribución del vello en la extremidad en comparación con la otra, lo mismo también de las uñas. Obviamente en la valoración vascular tenemos que tocar muy bien los pulsos, mirar que no tengamos circulación colateral o edemas unilaterales que nos sugieran que tengamos algún compromiso venoso. Y hay una triada que digamos que es una triada que se ha propuesto más que todo para el síndrome de opérculo torácico neurogénico, y es la triada Selmoninsky, que en la cual vamos a tener una debilidad en el quinto dedo por un compromiso de C8 a T1, y vamos a tener parestesias, cansancio, palidez, más que toda la elevación de la mano, con sensibilidad de la mano, y va a ser una mano que se va a ver como más pálida que la mano contraria. Entonces vamos a tener que el paciente, cuando le decimos que haga una abducción y aducción del quinto dedo, vamos a encontrar una debilidad en ese quinto dedo. Vamos a tener un paciente que tiene un cambio de coloración en la mano, y que también, al yo generar una compresión supraclavicular, el paciente se le van, digamos, a reproducir los síntomas. Entonces, de parestesias, pues digamos como de síntomas neurológicos más distales. Entonces, esta es una triada que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, pero para cuando tengo compromiso, más que todo, de C8T1 en el escenario síndrome opérculo torácico neurogénico. Entonces, miren que tampoco, pues digamos que vamos a tener muchas estrategias diagnósticas clínicas que me van a ayudar. Vamos a tener muchas maniobras, no voy a, digamos, a entrar a explicar de forma muy específica cada una. Sin embargo, lo que quería mostrarles es que cada maniobra va a tener a la evaluación de ella, pues se va a correlacionar con un compromiso de alguna de las estructuras anatómicas. El test de Addison es el más importante, porque va a ser uno de los poquitos que me va a generar, digamos, como cuando lo tengo positivo, que se me puede correlacionar con compromiso, tanto venoso como arterial como nervioso. Entonces, este va a ser, digamos, el que más vamos a realizar en la práctica clínica. Es muy fácil, simplemente vamos a extender la extremidad, vamos a llevar la extremidad a una abducción y a 30 grados, y le vamos a decir al paciente que tome una inspiración profunda y que voltee la cabeza al brazo que estoy evaluando. ¿Qué voy a buscar? Si se le hace un aumento de los síntomas neurológicos para mirar si es neurogénico, o si el paciente tiene algún tipo de alteración en los pulsos que me genere, digamos, una sospecha diagnóstica de que tenga compromiso vascular. Sin embargo, cuando miramos la sensibilidad y la especificidad, pues miren que sí tiene una buena sensibilidad hasta un 92%, pero tiene una especificidad hasta de un 76%. Esto, cuando lo mezclamos con otros, como por ejemplo el test de Ross, que es solamente para el neurogénico, en el que le pedimos al paciente que doble los brazos, que los levante y que empuñe la extremidad y que tire los hombros hacia atrás, pues también vamos a tener una muy buena sensibilidad, pero miren que la especificidad casi que cae a un 30%. Y otras, como por ejemplo el test de Evel, de Levis, en el cual le voy a pedir al paciente que me haga, pues digamos, como una extensión de los brazos, haga una extensión de la muñeca, y que tire la cabeza hacia el lado que yo voy a evaluar. Ese también me va a evaluar, más que todo son síntomas neurológicos, y a su vez tienen muy buena sensibilidad, pero tienen muy mala especificidad. Hay otro que me puede evaluar la parte neurológica, la parte anatómica, más que todo vascular, que es el test de Wright. Incluso muchas veces se hace concomitantemente con el test de Addison, en el cual le pido al paciente que me levante el brazo también se tira más, digamos, como hacia atrás, haciendo como una abducción del brazo, y le voy a tocar los pulsos para mirar si el paciente tiene una ausencia de pulsos. Este lo voy a hacer, digamos, como concomitantemente muchas veces con el test de Addison, y lo que quiero mirar es si el paciente tiene o no una ausencia de pulsos. También lo mismo, tiene una sensibilidad medio aceptable con una especificidad de un 53%, entonces tampoco va a ser, digamos, como el signo más, que más nos dé, digamos, herramientas para pensar en que tengamos un síndrome opérculo torácico vascular. Y por último, vamos a tener el test de Siriex, en el cual le digo al paciente que haga
que junte sus brazos y le hago, digamos, como le llevo los brazos de forma pues como brusca, le elevo los brazos al paciente, los hombros y se le van a generar los síntomas neurogénicos. Este va a tener una muy buena especificidad, va a tener una especificidad de un 88%, pero es únicamente para síndrome de opérculo torácico neurogénico. Otros, como el de Eden, también va a ser para todos los síndromes de opérculo torácicos para evaluar todas las anatomías. Lo mismo, vamos a llevar el paciente con los brazos hacia atrás para tocarle los pulsos, haciendo, digamos, como una aducción, pues, digamos, como marcada de las extremidades. Vamos a tener una buena sensibilidad, pero también una especificidad un poquito disminuida. Y por último, el test de compresión, y es hacerle, digamos, presión al paciente en la región costoclavicular para ver si el paciente pues se le reproducen los síntomas cuando yo le hago esta compresión. Entonces, miren que existen muchos signos semiológicos para la evaluación de opérculo torácico, no todos para mirar el vascular, la mayoría son para mirar si se le reproducen los síntomas neurogénicos, pero cuando empezamos a mirar si esto es suficiente para el diagnóstico del síndrome de opérculo torácico, definitivamente nos quedamos cortos. Va a ser muy difícil evaluar esto en estas revisiones sistemáticas, tratan de mirar hasta qué punto son suficientes para la realización de diagnóstico de opérculo torácico, pero los estudios son bastante heterogéneos porque depende mucho del signo la evaluación de la anatomía. Entonces, cuando yo hago la evaluación de los neurogénicos, lo comparan con el gol estándar que va a ser la resonancia con maniobras, pero cuando evalúo los vasculares lo comparan más que todo es con Doppler. Entonces, digamos que no vamos a tener como un controlador muy claro para poder hablar de qué tanto correlación va a tener estos síntomas con el compromiso tanto nervioso como vascular, y por eso es que las recomendaciones están aquí. Yo hago estos síntomas clínicos, estos signos clínicos, estos signos semiológicos, y estoy ante la sospecha de un síndrome de opérculo torácico, pues busque hacer la confirmación imagenológica. La recomendación va más a la realización de resonancia con maniobras provocadoras, o sea, con maniobras de opérculo torácico para hacer la confirmación. ¿Por qué? Porque definitivamente podemos tener muchísimos falsos positivos para la evaluación, digamos, del síndrome de opérculo torácico, haciendo únicamente las maniobras semiológicas, porque como vieron, tenemos unas especificidades bastante bajas. Entonces, hay otras estrategias clínicas que nos pueden, digamos, como ayudar en esos casos en los que definitivamente no queda muy claro. Una de ellas es hacer un bloqueo del músculo escaleno. Se le inyecta, digamos, un anestésico a ese músculo escaleno, y eso me ayuda porque si el paciente le mejora la sintomatología, pues digamos que me confirma un poco más el diagnóstico. Sin embargo, pues esto no está del todo estudiado y no es algo que se haga de forma rutinaria en la práctica clínica. Que sí es muy importante ayudarnos de las personas que tienen mucha experticia, más que todo en estos inespecíficos en los que vamos a tener estudios electrofisiológicos que están negativos, mirando los reflejos para mirar cuál es la raíz nerviosa que está afectada, o sea, haciendo una examen físico neurológico muy completo para mirar si tengo alguna raíz que está comprometida y que me ayude más a la identificación clínica de un síndrome de opérculo torácico neurológico. Pero entonces, definitivamente, como tenemos tantos falsos positivos con el diagnóstico clínico únicamente, entonces nos va a tocar acompañarnos de imágenes diagnósticas. Estas imágenes diagnósticas nos van a ayudar, primero, para hacer la diferenciación de cuál es el síndrome de opérculo torácico en el que estamos enfrentados, neurogénico, arterial o venoso. Y de una vez, para mirar si tenemos algún tipo de anatomía anormal que sea la que me esté generando el síndrome de opérculo torácico. Vamos a tener varias estrategias de imágenes, vamos a tener la radiografía de tórax, la resonancia, las tomografías y la ecografía dúplex. Digamos que todas van a tener cabida, pero unas van a tener mejores rendimientos que otras y dependiendo de lo que estemos buscando. En la radiografía de tórax vamos a estar más en la búsqueda de algo anatómico, una anomalía ósea anatómica que nos pueda estar explicando el síndrome de opérculo torácico. La resonancia y la tomografía, más que todo para la sospecha de síndrome de opérculo torácico, tanto nervioso como vascular, porque ellas me van no solamente a mirar cómo está la anatomía
para mirar estructuras de tejidos blandos y óseas, sino que me pueden ayudar a la determinación en el vascular de si estoy ante el escenario de una estenosis o de una trombosis. Y la ecografía de dúplex pues va a estar más que todo es para la evaluación vascular, no vamos a tener acá cómo hacer evaluación nerviosa. Vamos a tener otras pruebas que son pruebas dinámicas, como por ejemplo la pletismografía con maniobras. Esta se hace con la pletismografía de pulso digital, en la cual se emiten, digamos, mediciones de la onda con ciertas maniobras que están estipuladas en estos pletismógrafos. Sin embargo, ella tiene altas tasas de falsos positivos. Ahorita vamos a mirar por qué tiene tantas altas tasas de falsos positivos. Entonces, no es, digamos, como una de las estrategias diagnósticas que está recomendada por guías para la evaluación de opérculo torácico en el escenario netamente vascular. Y hay otras ayudas diagnósticas como los estudios electrofisiológicos, la electromiografía con velocidades van a ser, digamos, de ayuda en los pacientes que estamos sospechando síndromes de opérculo torácico neurogénico, pero recordemos que si la electromiografía me sale normal, no quiere decir que no lo tenga, sino que vamos a estar ante un síndrome de opérculo torácico neurogénico inespecífico. Y en el escenario en el que yo ya tengo un compromiso vascular, pues muy importante descartar otras cosas que me puedan estar generando los síntomas y los hallazgos del paciente. Por ejemplo, si yo tengo una trombosis venosa de miembro superior, pues no voy a entrar a mirar de una si el paciente es todo secundario un opérculo torácico, porque pues hay otras causas de trombosis venosa profunda de miembros superiores. Si el paciente tiene, por ejemplo, un catéter, pues no vamos a sospechar que sea porque tengamos una compresión pues de del paquete vascular, sino que vamos a tener algo mucho más claro que es el catéter, o si el paciente tiene una trombofilia, pues también vamos a tener, digamos, como otras características que me van a hacer pensar en diagnósticos diferenciales. Entonces, vamos a enfocar muy bien también el escenario de una trombosis venosa profunda de miembros superiores, pues en un, digamos, en el abanico de posibilidades y no únicamente en el síndrome de opérculo torácico. Entonces, la radiografía de tórax básicamente me va a ayudar cuando yo al examen físico tengo la sospecha que el paciente tenga una alteración anatómica, como por ejemplo una costilla cervical. Eso, pues digamos que es lo más frecuente que vamos a encontrar en la radiografía de tórax en el paciente que estamos sospechando opérculo torácico por algún compromiso óseo o que tengamos un proceso transverso C7 alargado. O sea, definitivamente no nos va a dar tampoco demasiada información. Después de eso, que digamos que no se realiza de forma tan rutinaria, sino que vamos a empezar complementando los estudios con otras imágenes diagnósticas. ¿Qué es importante? Que si yo definitivamente en una radiografía a mí me reportan que el paciente tiene una costilla cervical, ojo con ese paciente, a ese paciente hay que informarle que tiene una anomalía anatómica porque vamos a tener altas tasas de que ese paciente en el largo de su vida en algún momento me pueda generar una trombosis. Incluso en este estudio, en 20 pacientes que cogieron, que tenían, que les hicieron resección de costillas cervicales, el 35% ya habían presentado trombosis de la vena subclavia y el 25% cambios isquémicos en la extremidad. Entonces, siempre que yo vaya a encontrarme, que muchas veces van a ser por otras cosas, no porque tenga ya trombosis, sino por otros hallazgos o por otros síntomas o por simplemente algo, digamos, como incidental y encuentre que tengo costillas cervicales, pues hay que tener mucho los ojos muy abiertos a que si ese paciente genera alguna trombosis, pues vaya a ser porque haya hecho algún tipo de compresión. Pero definitivamente, diagnóstico y la imagen diagnóstica más recomendada y la que más información nos puede dar es la resonancia magnética con maniobras. Esta va a tener muchas ventajas y es que me puede no solamente mirar, digamos, como la estructura vascular que yo quiera evaluar, sino que también me va a mirar de una vez qué es lo que me lo puede estar ocasionando, porque es muy buena para mirar tejidos blandos y pues la parte ósea. El uso de contraste solamente si voy a estar evaluando la parte vascular, pero si yo lo que quiero mirar es que tengo una sospecha de un síndrome de opérculo torácico neurogénico, pues puedo utilizar imágenes sin contraste. ¿Cuál es, digamos, como lo que tenemos que tener muy presente con esta imagen, la realización de esta imagen? Es que tiene que estar hecha con maniobras para síndrome de opérculo torácico. Entonces vamos a tener que tener, pues, como un protocolo muy instaurado para poder evaluar
estas imágenes. Entonces, siempre se deben hacer secuencias T1 y T2, siempre deben ser en planos sagitales y axiales y siempre deben ser con las maniobras, con los brazos al lado del cuerpo y después con los brazos elevados, para comparar muy bien, pues digamos, cuál es el comportamiento en los tres compartimentos en los que se puede generar el opérculo torácico. ¿Qué vamos a encontrar? Si yo estoy frente a un compromiso arterial, entonces vamos a tener, pues, digamos, como disminuciones del calibre de las arterias. En el venoso también vamos a tener disminución del calibre, pero ojo, yo puedo tener compresión venosa hasta en un 50% de los pacientes asintomáticos. Entonces, esto tiene que ser muy importante a la hora de la evaluación. Si yo estaba mandando una resonancia para buscar síntomas, porque el paciente son síntomas neurogénicos, pues si me encuentro alguna alteración venosa, puede ser simplemente que un 50% de los pacientes van a tener una disminución del calibre con estas maniobras y la generación de síntomas, entonces no me puedo dejar confundir. ¿Cuándo voy yo, digamos, como a sospechar que sí estamos ante un compromiso venoso? Cuando yo sí encuentro alguna alteración en la anatomía venosa, pero a su vez voy a tener o mucha circulación colateral o el paciente tiene trombosis venosa, pues obviamente ahí sí voy a meterle la culpa a que el compromiso sea de la vena. Pero muchas veces terminan siendo hallazgos incidentales en la búsqueda de un síndrome de opérculo torácico nervioso. ¿Cuándo voy a sospechar el nervioso? Porque empiezo a ver que tenemos una desaparición de la grasa perineural o porque tenemos ya contacto con estructuras óseas, pues digamos, o sea, muchísima atrofia muscular, entonces muchos cambios secundarios a la denervación, pues como nerviosa que se genera por ese compromiso de alguna de esas raíces nerviosas. Entonces, digamos que la gran importancia de la realización de la resonancia en comparación con las otras imágenes diagnósticas es que es muy buena evaluando los tejidos blandos. Entonces, incluso, miren que vamos a tener unas muy buenas sensibilidades y unos muy buenos valores predictivos positivos para la alteración anatómica del paciente. Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta. Yo no solamente quiero hacer el diagnóstico para mirar si el paciente sí tiene el síndrome de opérculo torácico, sino saber qué es lo que lo está generando, porque a partir de ahí es que voy a poder también desarrollar un manejo. Entonces, ¿cuáles son, digamos, como lo que tengo que tener en cuenta para la realización de esta imagen? Hay múltiples protocolos. Este es un protocolo que, digamos, nos da paso a paso qué tiene que tener la imagen para poder tener una buena interpretación, cómo debe ser el contraste, cuáles son, digamos, como las imágenes que se tienen que hacer, o sea, tanto no solamente que sea coronal, axial y sagital, sino cuáles son las adquisiciones que se tienen que hacer después de poner el contraste, tanto en el paciente con el brazo en reposo como también el paciente en posición de opérculo. Entonces, que lleven el paciente a una abducción, una rotación externa y también le hacen nuevamente las mediciones de las imágenes. Entonces, eso es muy importante que uno sepa que cuando le van a hacer la resonancia al paciente esté hecha en una institución que tenga un protocolo claro para la adecuada valoración, o si no, no va a ser interpretable. Entonces acá traigo, digamos, como varios ejemplos. Este, por ejemplo, es un paciente en el cual estábamos ante la sospecha de un síndrome de opérculo torácico neurogénico y se le hace una resonancia y en la resonancia veo que tengo una alteración en la arteria subclavia, pero el paciente no tiene ningún síntoma arterial. Entonces, ojo con eso. No puedo ver imágenes, sino que tengo que ver pacientes. ¿Por qué? Porque estas imágenes también tienen falsos positivos. Entonces, siempre tengo que ir a hacer la interpretación de la imagen muy asociado a la clínica del paciente que yo esté buscando y no simplemente hacer una imagen y mirar qué me encuentro, porque entonces ahí empiezo a meter a los pacientes también en unos manejos que el paciente no necesitaba y que finalmente se le puede hacer de todo y los síntomas no van a mejorar, la calidad de vida no va a mejorar porque esa no era la causa de los síntomas inicialmente. Segundo, evitar los sobrediagnósticos. Entonces, cuando yo estoy evaluando por resonancia un síndrome de opérculo torácico venoso, tengo que mirar siempre, pues si tengo una anomalía anatómica, ya sea ósea o ya sea tejidos blandos, que me esté, digamos, acorde con el síndrome de opérculo torácico, pues eso me va a aumentar mucho la valoración, pues digamos, pues como el diagnóstico y la sospecha diagnóstica. Si tengo una trombosis, si tengo colaterales, si tengo, digamos, como estenosis que sean dinámicas, pero que estén en relación con síntomas venosos,
pues voy a hablar de síndrome de opérculo torácico venoso. Pero si definitivamente yo no tengo una sospecha clara y tengo una imagen que me habla simplemente de que el paciente tiene una disminución del calibre de la vena con las maniobras de opérculo, pues eso no me va a hacer diagnóstico. El arterial, lo mismo. Tengo que mirar que tenga algún tipo de alteración arterial que sí esté explicada por el hallazgo que yo haya encontrado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, pseudoaneurismas o aneurismas, o tengo trombos y tengo embolias distales, o ya también tengo mucha colateralidad en el escenario de que tengo una estenosis arterial con maniobras, pues obviamente sí voy a estar ante el escenario de un síndrome opérculo torácico arterial, pero no solamente si yo tengo una alteración que se disminuye un poco el calibre de la arteria en una extremidad en comparación con la otra, con las maniobras, y mis síntomas no son arteriales, sino que son de otro tipo, pues no voy a meter el paciente en el paseo de darle el diagnóstico de un síndrome opérculo torácico arterial. Y el neurogénico va a ser el más difícil de diagnosticar porque van a ser pues, síntomas como hallazgos, perdón, imaginológicos muy indirectos, más que todo en la parte de tejidos blandos que me puedan sugerir que tengo una complicación nerviosa. Existe ahorita la resonancia magnética con neurograma, en el cual pues esto viene pues mucho en crecimiento y me informa sobre la morfología del nervio y la señal. Esto sería lo ideal para yo poder saber si el paciente sí está teniendo una compresión de alguna de las raíces nerviosas específicamente, pero entonces pues esto no está como muy, su uso no es muy rutinario, no lo tenemos muy disponible, entonces todavía nos toca hacer el diagnóstico del síndrome opérculo torácico neurogénico más como por cosas pues digamos como adicionales. La tomografía digamos que puede ser una alternativa a la resonancia magnética, sin embargo, este no es tan bueno mirando tejidos blandos, entonces no va a ser de elección, solamente se utiliza cuando no puedo hacer resonancia magnética por algún otro, pues porque el paciente tiene claustrofobia y no se puede, o porque tiene un dispositivo que no es compatible con resonancia, pero en realidad la imagen de elección va a ser la resonancia magnética. Y voy a hacer tomografía, este también va a tener un protocolo que tengo que seguir, entonces esto es muy importante. Con la ecografía de Doppler, pues es cuando esté ante el escenario de un síndrome opérculo torácico vascular, lo que vamos a querer hacer es mirar tanto las arterias como las venas, pero también vamos a tener, digamos, como unas desventajas, y es que no puede, a veces no puede ser fácil, y mucho más, por ejemplo, cuando son estos pacientes que son muy musculosos o que son que tienen mucho tejido adiposo, en el cual no voy a tener una muy buena valoración de toda la subclavia, más que todo en la parte proximal, entonces ahí puede que tenga algún tipo de limitación. Y voy a realizar el Doppler, entonces eso es lo que tengo que realizar. Voy a realizar el Doppler primero con el paciente con el brazo normal pegado al cuerpo, y después también le voy a decir al paciente que realice una maniobra que va a ser más que todo como si estuviéramos haciendo una maniobra de Adson, en el cual el paciente eleva el brazo y lleva, digamos, el brazo hacia atrás en una rotación externa, y le digo al paciente que voltee la cabeza para el lado contralateral. Entonces, ¿qué me puedo encontrar? Entonces, me puedo encontrar que el paciente en reposo pues tenga la parte pues digamos como vascular normal, pero que por ejemplo la valoración arterial, cuando el paciente haga la aducción, voy a tener una disminución que se va a ver del calibre del vaso con un aumento en el color, una aliasing que me pueda estar explicando que el paciente tenga ahí, digamos, como una compresión, y que cuando voy a mirar la parte distal, voy a encontrar cambios en la morfología de onda. Entonces, que cuando yo tengo el paciente en abducción, casi que no voy a tener flujo o voy a tener un flujo muy disminuido, y cuando ya le digo al paciente nuevamente que ponga su brazo en posición neutral, entonces voy a tener cambios como de hiperreactividad, entonces aumento del color, y voy a tener una mejoría como tal de la onda Doppler. Eso es, digamos, como una de las cosas que se quiere evaluar para mirar si el paciente está haciendo, digamos, como disminución o estenosis pues de la arteria cuando estoy haciendo las maniobras, o que definitivamente ya encuentre alguna consecuencia, como por ejemplo embolismos radiales distales, que ahí sí me aumenta pues obviamente mucho la probabilidad diagnóstica. Con el venoso, lo mismo. Le digo al paciente que levante el brazo y voy a encontrar que el paciente puede tener una disminución del calibre, y que voy a tener en ese segmento un aumento marcado de velocidades que me puedan estar sugiriendo que el paciente tenga una estenosis a este nivel, o que ya definitivamente encuentre que el paciente tiene, pues, digamos, la estenosis o una trombosis subclavia o axilosubclavia que
sea también secundaria a una disminución en el calibre que encuentre también por la imagen Doppler. A veces no es tan fácil y por eso nos toca recurrir a otras ayudas diagnósticas. Las imágenes invasivas van más que todo cuando yo voy a tener que hacer o esté haciendo algún tipo de intervención. En esta voy a mirar muy bien la compresión porque voy a estar endovascular, pero no voy a mirar qué me está generando la compresión. Entonces, por eso tampoco es de uso rutinario y porque, pues, obviamente requiere contraste y es invasivo. El American College of Radiology entonces nos recomienda en cuanto a las imágenes la realización de resonancia para tanto el neurogénico como el arterial y el venoso. En el arterial y el venoso también me puede ayudar más que todo la ultrasonografía, pues del Doppler para poder mirar de forma mucho más rápida, más, pues sin tener que esperar a que el paciente se haya llevado una resonancia si tengo algún tipo de complicación, pero si el Doppler es normal y yo tengo altas sospechas, la resonancia me puede ayudar, digamos, y me puede dar muchísima más información. En cuanto a la pletismografía, tenemos, digamos, como varios problemas. Lo primero es que no hay algo estandarizado que me diga cuando yo hablo de que la pletismografía sí es positiva para síndrome pérculo torácico vascular. Hay unos grupos que dicen que una respuesta anormal es cuando hay una reducción de más del 75% de la amplitud de onda. Otro es que cuando me dice que tenga una pérdida de la pulsatilidad como una amplitud restante menos de un 5% del valor en reposo, y otro es que haya algún tipo de anormalidad en la onda. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos de los pacientes además empiezan a tener cambios en las ondas que no son consecuentes con los síntomas. Entonces, siempre tiene que estar también en consecuencia que el paciente tenga se le reproduzcan los síntomas con la maniobra y no solamente que vaya a tener una alteración en la onda. Por ejemplo, aquí en este estudio ellos quisieron mirar qué pasaba en personas voluntarias, pacientes que no tenían ningún tipo de síntoma, y los pacientes incluso sin tener ningún síntoma pueden tener muchas alteraciones en las ondas de pletismografía sin que obviamente tengan un síndrome pérculo torácico. Entonces, definitivamente es un estudio que tiene muchos casos positivos y que hay que ver mucho, pues digamos como con lupa, porque puedo tener ondas que estén, como por ejemplo esta, que tengamos una alteración en la onda, pero que no tengan ni siquiera que ver con los síntomas del paciente. Entonces, por eso la pletismografía no se hace de forma rutinaria porque me puede generar muchísimos falsos positivos y solamente nos ayudaría en casos específicos en los que yo tengo una alta sospecha diagnóstica o por el valor predictivo negativo que tiene, porque tiene muy buena sensibilidad. Entonces, si yo tengo una pletismografía que es completamente normal con las maniobras, pues voy a tener menos posibilidad de tener síndromes de opérculo torácico vasculares. La idea de hoy no era hablar de manejo, solamente son como unas pautas muy básicas de cada uno de ellos. En el neurogénico, la mayoría de los pacientes van a requerir manejos conservadores con fisioterapia, entrenamiento postural, corrección de la ergonomía en el trabajo. Van a requerir muchas veces analgésicos, bloqueos, y ya hay nuevas estrategias como la toxina botulínica, y el manejo quirúrgico solamente se deja en pacientes muy determinados, muy individualizados, cuando definitivamente sí estamos viendo algún tipo de repercusión nerviosa por el opérculo torácico. La toxina botulínica, digamos que ahorita es como lo que más estudios se está realizando. Se hace un bloqueo del músculo, eso se hace guiado por ecografía, se inyecta de forma repetida en el escaleno anterior, medio y posterior, o sea, más que todo cuando yo tengo un compromiso de este compartimento que va a ser el más frecuente del síndrome de opérculo torácico neurogénico. Su efectividad está bastante discutida. Para lo que sí se ha visto es que predice muy bien cómo va a ser la evolución del paciente cuando se va a llevar a cirugía. O sea, en pacientes que requieren procesos quirúrgicos, si yo les pongo la neurotoxina, el paciente no responde, ellos posiblemente no van a responder tampoco al manejo quirúrgico. Este es uno de los estudios que más que más controversiales ha sido, porque es el que hace la recomendación de la toxina para el manejo del síndrome de opérculo torácico neurogénico, pero cuando empezamos a mirar los resultados, en realidad son bastante contradictorios, porque si miramos cómo fue el comportamiento en el tiempo de las parestesias, definitivamente sí hay una reducción al aplicar la toxina botulínica en los pacientes,
pero no fue estadísticamente significativa. Pero cuando vamos a mirar encuestas de sintomatología, como la encuesta DASH o Quick DASH, que es para mirar cuáles son los síntomas del paciente en la cotidianidad al abrir una coca, al levantar los brazos, al levantar paquetes, incluso fue superior el placebo que la toxina botulínica. Entonces, definitivamente aún no hay una recomendación clara de que esto vaya a ser como el tratamiento de estos pacientes que a veces es muy difícil de manejar, sino que todavía nos quedamos con las terapias tradicionales, más que todo de terapia física y un muy buen manejo del dolor. En el síndrome opérculo torácico venoso, el tratamiento temporal va a ser si el paciente tiene trombosis, el tratamiento de la trombosis, pero en estos pacientes sí ya hablamos un poquito más del manejo quirúrgico. De esos pacientes hay que tratar de quitarles lo que está generando la compresión para que no puedan tener, pues para que no sigan haciendo eventos de trombosis a repetición y pues obviamente los pacientes deben persistir con anticoagulación. Entonces, cuando estamos en el momento agudo, pues digamos que se anticoagulan y esos pacientes incluso tienen indicación de ser llevados a procedimiento para hacer trombolisis guiadas por catéter y para mirar de una vez si se les puede hacer, digamos, como algún tipo de manejo a la parte de la compresión. El paciente no tiene un síntoma agudo, sino que es algo más crónico y ya están haciendo, pues, digamos, como trombosis crónica, ahí la evidencia no es tan clara, no se sabe hasta qué punto entrar al paciente, hacerle algún tipo de intervención a la vena, sí me vaya a generar algún beneficio, pero definitivamente hay que buscar cuál es la anatomía anatómica del paciente para mirar si se le puede hacer algún tipo de manejo a este nivel. Entonces, este es el algoritmo del síndrome opérculo torácico venoso, básicamente la confirmación del diagnóstico y mirar en qué escenario estoy, si agudo o crónico. Casi que el agudo se trata como digamos, un poquito más de entrada quirúrgico a nivel de la vena, pues como hacerle algún tipo de tratamiento a la vena, pero el crónico también, mirar si hasta qué punto se le puede llevar a hacer algún tipo de trombolisis como para mejorar el drenaje venoso, pero estos pacientes sí hay que dejarlos anticoagulados y empezar a hacer una muy buena valoración con imágenes para ver si hay algún tipo de manejo que se le pueda hacer definitivo para la disminución, pues para quitar, digamos, como la obstrucción. Y el arterial, este sí va a ser un poco más, entre comillas, de manejo inmediato, más que todo cuando el paciente ya tiene algún tipo de manifestación y estamos ante una embolización de la arteria subclavia hacia la parte más distal, esos pacientes van a requerir también trombolisis o trombectomías y el paciente debe ser, pues, digamos, como visto por el grupo de cirugía vascular para ver si se le puede hacer algún tipo de intervención. Obviamente estos pacientes también, cuando tienen trombosis arteriales, hay que anticoagularlos, pero digamos que acá sí está un poquito más el uso del manejo quirúrgico urgente y más si estamos ante una isquemia aguda por algún tipo de embolización del sistema arterial. Y entonces el manejo quirúrgico en general va a ser más que todo para el vascular, el nervioso va a ser bastante complicado y solamente se dejan casos muy puntuales en los que definitivamente ya sí sea muy incapacitante y sea muy claro que el paciente sí tenga un síndrome opérculo torácico neurogénico y no que sea simplemente síntomas como muy difusos y que tenga una alteración anatómica que definitivamente me explique la generación de los síntomas. ¿Por qué no se hace tanto manejo quirúrgico? Porque definitivamente la recurrencia es alta. Entonces, 75% van a estar bien a los 2 años, pero vamos a tener un 15% de recurrencia a 2 años e incluso pues un 50% de las recurrencias están de forma muy temprana y van a ser más que todo en los neurogénicos. Entonces, por eso a los neurogénicos nos quedamos más con el manejo conservador. Entonces, ya pues como conclusiones, definitivamente es un reto diagnóstico. Hay que evitar mucho el sobrediagnóstico porque si nosotros le ponemos, digamos, ya la connotación al paciente, tener un síndrome de opérculo torácico, vamos también a empezar a crear falsas expectativas. A la hora de realizar una imagen, siempre hay que evaluar que se hayan hecho con un protocolo establecido para síndrome de opérculo torácico. En cuanto a la ecografía Doppler, esta nos va a ayudar mucho, pero en el momento más de evaluar el síndrome de opérculo torácico vascular, puede ser, digamos, el primer acercamiento a estas patologías, pero definitivamente tener un Doppler normal, pues no nos va a excluir que el paciente esté teniendo un síndrome de opérculo torácico neurogénico. Entonces,
siempre, digamos, tener una muy buen interrogatorio, una muy buen diagnóstico clínico, no quedarnos solo con el diagnóstico clínico, sino que nos toca complementarlo con imágenes diagnósticas para poder hacer una buena evaluación de estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, André, muchas gracias por la presentación, me parece muy completa. Desafortunadamente lo que tenemos son cosas para hacer la discusión porque ya van a ser las 8. De la experiencia mía, yo puedo decir que afortunadamente el síndrome de opérculo torácico de origen vascular es poco frecuente. Como tú lo dijiste bien en la charla, el más frecuente es el neurogénico, el 90% de los casos, pues y ese ocasionalmente uno lo ve y es muy fácil porque uno lo manda a una electromiografía y lo manda para donde el fisiatra, esté o no esté normal la electromiografía, si uno lo sospecha de una vez lo manda. El vascular afortunadamente es poco frecuente y el arterial sí que es muy frecuente. Yo he visto muy poquitos casos de síndrome de opérculo torácico de origen arterial y de así de los poquitos casos que me acuerdo casi siempre han sido pacientes que han tenido fracturas de clavícula o temas óseos que han generado como problemas en la arteria. Afortunadamente es poco frecuente. El venoso se ve de vez en cuando. Sí he visto eso que tú mencionaste ahí de pacienticos que son pesistas, que levantan pesas o que son deportistas con los miembros superiores, que terminan haciendo esas trombosis de esfuerzo, probablemente por hipertrofia muscular. En cuanto al tema de diagnóstico, yo creo que sí, tiene que quedar muy claro la recomendación que tú haces, que la pletismografía no sirve para nada. Eso que mandábamos antes de las pletismografías con maniobra, yo creo que eso está mandado a recoger porque una pletismografía con una maniobra bien hecha, a todo el mundo le tiene que dar positivo, porque es que fisiológicamente el opérculo torácico se comprime con esas maniobras. Entonces eso me parece que no hace diagnóstico de nada. Y el diagnóstico, entonces yo creo que adecuado para cuando estamos hablando de temas vasculares, debe ser con una resonancia magnética con maniobras para búsqueda de síndrome de opérculo torácico, que ojo, en muchas partes no la saben hacer. Entonces uno queda como igual, o sea, el paciente hace un esfuerzo, un gasto y no le hacen nada. A mí me ha ido bien en Sedimed, como que tienen un buen protocolo, pero lo que tú dices, si no tienen un protocolo bien organizado de hacer una resonancia, es nada. Estos días me llegó un paciente con una resonancia de la clínica Marley y estaban completamente perdidos. O sea, el paciente perdió el esfuerzo, perdió la plata, lo mandé a que se la repitiera. Y por último, te quería hacer una pregunta en cuanto al tratamiento, pues que lo tocaste muy rápido. Eh, Esos pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen hipertrofia muscular porque son deportistas y hacen compresiones dinámicas con el ejercicio. Bueno, un comentario adicional antes de eso. El tema de la trombolisis venosa, yo creo que eso ya cambió. Eso en trombosis de miembros superiores proximales en este tema del opérculo torácico, lo que yo tengo en la cabeza es que se hace es anticoagulación solamente, ¿cierto? Lo de la trombolisis va como de la mano de lo que va pasando en miembros inferiores, que la trombolisis era antes el estándar de tratamiento para el trato de salida venosa de la extremidad inferior y ahora ya es la anticoagulación, a menos de que haya una flemasia cerulea dolens. La misma idea tengo acá. Pero la pregunta en cuanto a la anticoagulación es cuánto tiempo se le va a dar de anticoagulación a un paciente que tiene, por ejemplo, una hipertrofia muscular que le generó este tema, ¿cierto? Que no es un tema que se pueda corregir en cirugía. Pues doctor, sí, definitivamente la compresión no se puede corregir. Es un paciente que igual como va a tener, digamos, de forma, o sea, no le voy a poder quitar el factor provocador, entonces ese paciente debe permanecer anticoagulado, porque si yo le quito la anticoagulación, pues si yo ya sé que definitivamente el paciente no le puedo corregir la causa, pues va a tener mayor riesgo de generar una segunda trombosis. En cuanto a lo de la trombolisis, no es tanto trombolisis sistémica, sino que a los pacientes sí se les puede entrar y hacer como trombolisis guiadas por catéter o trombectomía mecánica cuando el paciente llega en el momento como muy agudo, más como porque el paciente se le va a hacer en ese momento de una vez como un manejo más definitivo para la del opérculo torácico, o sea, como todo en el escenario de llevar al paciente a hacer la corrección de lo que está pasando, más obviamente hacer pues digamos como el manejo
de la trombosis venosa en el escenario agudo. En el crónico es en el que definitivamente eso parece pues que no sirve como para mayor cosa. Pero definitivamente sí, el pilar de tratamiento será la anticoagulación y ya la intervención va a estar, digamos, como muy ahí sí, muy individualizada, dependiendo de también cuál sea el escenario en el que se le está generando esa trombosis al paciente y el por qué. Pero la anticoagulación va a depender mucho también como de la causa primaria de lo que la generó. Si el paciente, por ejemplo, después le voy a poder llevar a que se descomprima pues como tal ese paquete vascular, pues entonces se deja anticoagulado por 3 meses, se le suspende la anticoagulación después de los 3 meses. Pero si yo voy a tener todavía un factor provocador que es persistente, pues considero yo que hay que dejarlo anticoagulado, pues seguir con la anticoagulación. Bueno, no, de acuerdo, es que yo cuando te dije lo de la trombolisis, yo estaba pensando en trombolisis local guiada por catéter. Pues, o sea, la única indicación que yo veo de hacerle una trombolisis es que usted le vaya a poner un stent a la vena o algo así. De resto, yo pienso que el tratamiento es con la anticoagulación. Y lo de la duración de la anticoagulación, te lo pregunto principalmente porque pues, algunos de esos pacientes son deportistas y es muy complicado uno tener un deportista anticoagulado indefinidamente por lo que implica el riesgo de traumas y esas cosas con el deporte. De pronto si es un pesista, pues no hay mucho riesgo, pero si es un beisbolista o es un futbolista, hay que mirar bien, porque de acuerdo, si es simplemente un tema de hipertrofia muscular, ¿usted qué le va a operar? Y la otra es, no, si hay que prohibirle al paciente el ejercicio, es un tema que no es fácil. Sí, de acuerdo. Sí, yo creo que también son mucho manejos más como multidisciplinario también, no una única decisión. Yo sé que estamos ya colgados en el tiempo, pero dos o tres cositas para comentar. Uno, que lo que dice la doctora del diagnóstico, pues ya ni me voy a parar en él, pero se exagera mucho. Y dos, usualmente el tratamiento que me ha tocado ver durante muchos años, y sí me ha tocado ver muchos, afortunadamente muchos pacientes, la intervención en el mismo superior es lo más triste que hay. Me ha tocado ver pacientes, cuando hacían trombolisis local, les dejaban luego un stent y yo diría que más del 90% de esos stents se tapan completamente. Entonces creo que en estos casos es solamente anticoagulación, después mirar pues y evaluar por resonancia si hay algo que está comprimiendo allí, porque a veces el venoso y el arterial pueden estar juntos, aunque son muy raros, y probablemente hacer algún tratamiento ya de descompresión. Pero yo diría que la anticoagulación debe ser el tiempo normal de máximo 3 meses, porque siempre ya queda la vena completamente ocluida. Y la revascularización de vena en el trayecto subclavio, axilonclavio es supremamente desmotivadora, podríamos decir ahí, porque casi ninguno se recanaliza. Esos quedan ahí con la trombosis eterna. Perfecto. Sí, yo quiero, aunque ya lo ha mencionado el doctor Juan Carlos y profe, como puntualizar eso, de que más del 90% de los síndromes de opérculo torácico son neurogénicos y uno no tiene por qué estar pidiendo estudios vasculares como para diagnosticar una cosa que en la realidad no existe, ¿no? Cuando el mismo síntoma indica que el compromiso es nervioso y no arterial o venoso, entonces no tiene sentido no pedir una pletismografía. Estas cosas pues es de muy mala calidad, como lo dijo ya el doctor Juan Carlos, o un duplex arterial o venoso cuando el síntoma no es vascular, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que la mayoría de los síndromes torácicos son neurogénicos, entonces no tiene sentido pedir un estudio vascular en ese escenario. Y cuando realmente hay una sospecha de un opérculo torácico vascular, pues entonces la imagen de lesión es la resonancia con maniobras muy bien hecha, con un protocolo establecido. Y ya pues uno ya se mirará pues si se confirma el diagnóstico, no, ya el manejo pues es otra cosa. Y lo que sí hemos visto pues yo por aquí en el Hospital San Vicente vemos con relativa frecuencia pues 1 o 2 casitos en el año de trombosis venosa. Y realmente, pues, yo no estoy de acuerdo con que los pacientes sean de anticoagular indefinidos, son 3 o 6 meses, son el primer evento. Lo que sí hay que mirar es si hay un factor anatómico que explique la generación del trombo y si es posible corregirlo, se debe corregir. Y se debe corregir quirúrgicamente, no por un método endovascular, porque completamente de acuerdo con lo que dijo el doctor Tobán, esos estén en esas venas
su clavia, eso termina por ocluirse. Si el defecto está por fuera del lecho vascular, pues eso termina por comprimirle o con la misma actividad física, con el movimiento del paciente, eso terminan por ocluirse. Entonces, si hay un defecto anatómico susceptible de corregir quirúrgicamente, se debe corregir. Si no, simplemente hay que volarlo por un tiempo establecido, 3 a 6 meses, diría yo. Yo les anoto esto que como algo interesante. Durante el tiempo que yo estuve como profesor de semiología, ya a todos los estudiantes de semiología que rotaban conmigo, les hacía las maniobras para opérculo torácico, para síndrome del opérculo torácico. Y les digo que el 60% de los estudiantes tenían síntomas neurológicos cuando el paciente los ponía a hacer las maniobras de abducción, principalmente la que más síntomas producía. ¿Qué les quiero decir con eso? Que lo que decía la doctora Andrea es que los síntomas de esto, pues como colofón pues, de la conferencia, para no hacer más comentarios, es que hay que tener mucho cuidado para hacer el diagnóstico de esto. Y a veces se sobrediagnostica y se hacen cosas supremamente erradas o erráticas durante el tratamiento que son peores que lo que el paciente tiene. Y una de las cosas que siempre hay que recomendarle al paciente es evitar dormir con los brazos en abducción, porque muchas veces los pacientes durante el decúbito hacen las disestesias en los muslos superiores y casi que ahí está el diagnóstico. Usted cuando levanta la extremidad haciendo la maniobra de abducción encuentra las disestesias, o sea que clínicamente se hace el diagnóstico relativamente fácil, el que sea la parte de compresión neurológico, y después estudian. Entonces es como un comentario pues al margen de lo que comenta la doctora y ya para terminar y no molestarlos más. Y muchas gracias, doctora, por la revisión.